Vamos a ver el trailercico una vez más y luego vemos el tema de la información que ha salido extra, aparte del tráiler, ¿vale? Por ir contextualizando, podemos ver un poquito más el... Va a subir el audio. A ver, mi primera impresión es que no tiene pinta de ser un Resident Evil. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. O sea, no le veo aún el rollo Resident Evil. De hecho, por la ambientación podría ser un Siren. Silent Hill, o sea, algo distinto, ¿sabes? Este plano fue el que me lo dijo, ya está. Resident Evil. Este plano es clarísimamente lo que lo indica. ¿Cómo se ve el señor mayor, Flipa. El lobo. Joder. Joder. Bastante loco todo esto, en verdad. Pam, 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 pam. Tiene algunas imágenes que flipas, Village. Tiene algunas imágenes que son flipantes. Chris? Sorry, Ethan. Why? Wow. Tiene algunas imágenes que son la puta polla, tío. Tiene algunas imágenes que son jodidamente increíbles. O sea, ya lo que son las caras y demás son un puto espectáculo. O sea, ya para empezar, las caras son bastante increíbles. Y los enemigos que parece haber también. O sea, lo que es el rollo de ambientación y demás. Esta parte de Super Resident Evil 4, los señores ahí haciendo sus movidas y tal, es Super Resident Evil 4 en ese sentido. Es que mola, Tiene un rollo súper opresivo. Está muy guay, tío. Mola, mola, mola. Mola. Lo de la casa también es la hostia. Hay muchos elementos marcados. Lo de los glifos, el bebé, ¿sabes? Es flipante que se les haya filtrado todo, Se les ha filtrado puto todo de este juego, tío. Desde hace un año y pico ya de esto, que se filtró. Esta parte de las vampiras, o llámalo X, me mola un montón. Es que la mansión es la polla, O sea, la mansión es increíble, tío. Estas partículas, va, está de puta madre, tío. Está de putísima madre, tío. Qué pasada, Qué pasada, tío. O sea, vaya jodida pasada. Madre mía. ¿Creéis que usa el motor de Resident Evil 2 y 3? ¿O que es un motor totalmente nuevo? Es que las caras se me hacen muy parecidas, O
sea, igual es un motor mejorado del anterior, del Re-Engine, pero da la impresión de ser muy parecido a nivel de caras. Hay un ninja. Lo llevo viendo un par de veces y es un puto ninja esto. ¿Qué cojones, tío? Es el mismo, ¿no? Da la impresión. Me encanta el plano de la piba esta. Y el hombre lobo, bueno, te cuento, ¿sabes? Mola un montón. Mola un montón. Pasadme el vídeo del Special Message, que no lo he visto, porfa. Vamos, mal no pinta, ¿eh? Mal no pinta en absoluto. Vamos a ver qué ponen por la información que ha salido de esto. Aparte, porque ha salido más información del juego. Nivel, hermano, primo. Aquí lo del Special Message, que lo hemos visto antes. Aquí está, ¿vale? Ahí está el vídeo, vamos a verlo. Mensaje especial de Capcom. Vamos a quitar la música y lo escuchamos. I'm Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. And Okay. I'm Pete Fabiano, also producer on Resident Evil Village. We hope you all had the chance to check out and enjoy our trailer. Some of you are probably wondering why we didn't just call the game Resident Evil 8. Well, it's still the 8th in the series, and we're treating it as such. You can even see the Roman numeral 8 in the game logo. Okay. So it's Resident Evil 8, just not in name. Yeah, I like the play on the design and the simplicity in the name. But we'll touch more on that a little later. For now, why don't we just jump in and let viewers know a little bit more about the game itself. Ok, First off, Resident Evil Village will be available on PlayStation 5, vale. Xbox Series X, and Steam. O sea que no es un juego multigeneracional. No sale en Play 4 ni en Xbox One, ¿vale? O sea, solamente sale en Play 5, Xbox Series X y PC. Right, and in line with previous Resident Evil titles, El we're Re-Engine, using our efectivamente. engine. That engine brought Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, and most recently, Resident Evil 3 to life. We were able to take all that we learned from those titles, along with our internal development efforts, and optimize the latest version of the engine for the next generation of consoles. With the combined power of Next Gen and our engine, we can take our developers' vision to new heights. Once again, we're planning a fresh take on survival horror, this time upping the ante on action a bit. Realistic graphics and immersive audio, coupled with no load times, will really draw you into the world we've created for Resident Evil Village. Speaking of which, the game takes place a few years after the events of Resident Evil 7 Biohazard. Ok. Right, and it follows the story of protagonist Ethan Winters. Ethan's gone back to living an ordinary life, but of course, it wouldn't be a proper story without a new challenge to overcome. Chris Redfield, a decorated hero fighting against bioterrorism, makes his return, but not in the way you'd think. He's the reason Ethan's life gets turned upside down. Let's take a look at some key art. You can see Chris Whoa. looking dark and far more brooding than in earlier Resident Evil Como mola este appearances. dibujo, tío. The last thing worth mentioning in terms of characters here is the village itself. It plays such a crucial role as the backdrop and setting of the game that we consider it very much its own character as well. Right, shifting gears, let's talk a bit about the game's design. Vale. You'll notice the familiar first-person perspective from Resident Evil 7 Biohazard. It really helps bring players into the world. It makes them feel like they're Ethan, with the same sense of heightened tension and fear. Here's a quick look at the game running in engine. The team is working really hard to create a great experience. You can really see the details, even close up. Let's take a look at the inventory. For players inventario. familiar with Resident Evil 7 Biohazard, or the recent versions of Resident Evil 2 and 3, you'll be right at home. Ok. We hope you enjoyed this additional look into Resident Evil Village. Oh, and here's one more piece of key art. You might want to pay extra close attention to this one. There's a lot that's being shown in it. So much so that we debated whether or not to actually put it in the Es announced un trailer. feto en el... Take a look and let your imagination run wild. ¿Era un We're feto aiming eso? to have more to show you towards the end of summer. So, until next time. ¿Qué cojones? A ver, un momento. Es como un feto, ¿no? Algo así. Qué raro, tío. Hay una cosa que me gusta mucho de este vídeo, y es algo que no parece que la gente entienda. Y es que fijaos en una cosa, ¿vale? Fijaos en una cosa importantísima.
dice... and fear. Here's a quick look at the game Ojo a esto, ¿vale? Here is a quick look at the games running in engine, ¿vale? No pone gameplay, pone in engine, es decir, está mostrando el juego dentro del motor del juego sin que sea gameplay, en plan que es lo que te vas a encontrar tú. Este término in engine se usa muy poco para lo que se muestra realmente en los juegos, ¿sabes? running in engine. O sea, esto no es el juego como tal, es mover el personaje en un escenario concreto, controlado a nivel de... Para no enseñar lo que no se puede enseñar, ¿vale? The team is working really hard to create a Y se ve de puta madre, por cierto. great experience. You can really see the details. La lámpara es una puta locura, ¿eh? La lámpara es una putísima locura, tío. Joder. No, se ve de cojones. Se ve de cojontísimos. Let's take a look at the inventory. For players familiar with Y el inventario es tal cual estaba, o sea, no... Resident Evil 7 Biohazard or the recent versions of Resident Evil 2 and 3, you'll be right at home. We hope you enjoyed this additional Me mola, look me mola. into Resident Evil Village. Oh, and here's one more piece of key art. You might want to pay extra close Me parece un feto. Puede ser un parásito, pero parece un feto, a priori. Yo creo que algo va a tener el juego con el tema de la maternidad. Se ve un bebé attention to this one. en varios There's a planos. lot that's being shown in it. So much so that we debated whether or not to actually put it in the announced trailer. Take a look and let your imagination run wild. Bueno, We are pinta bien. aiming to have more to show you towards the end of summer. So, until next time. Venga, hasta la próxima, cracks. Pinta guay.